¿Qué tal? Muy buena tarde. Soy Berzaida Garza del clúster. Este, no sé si gusten revisar la presentación o en lo que los puedo apoyar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Andrés. Hola. Bien, todo tranquilo. ¿Cómo están por allá? Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy José Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Este, Ahorita comentaban que si ponemos la presentación, José Ricardo, que si necesitas sí, opinar algo. eh, Si quieren probarla antes de admitir a los demás participantes. sí. ¿Me das acceso Para para compartir? presentar. Sí. Eh, A ver, un momento. Ok, yo sí la veo. Creo que tú, los demás también, ¿verdad? La van a ver. Sí, se ve. Sí, yo igual también. Nada más ponle en formato, José Ricardo, de presentación eh, a ver, dame un segundito. y ya con eso. A ver, ¿cuál es? Pista de lectura, presentación. A ver, perdón, ahí se ve como presentación. No, se ve doble. Perdón. Creo que es en opciones de presentación y ahí cámbiale la modalidad. Bueno, estamos con el clúster de IT. Ellos deben de saber Sí, dónde, hombre, qué bárbaro. dónde le debemos de picar. Ay, era donde estaba, nada más. Mira, es aquí arriba. Es que no me deja ver con. Arriba donde tienes el casetito, la flecha, y luego tienes como que un pedestal de presentación. Comandos. No, hasta el No, otro, hasta el otro lado. pero es en una de estas, ¿no? Ah, esa, pícale ahí. A la La, derecha. Derecha. Sí, creo que Ahí, ahí es. ándale, Sí, ahí. sí. Muy bien. Ustedes me indican para empezar a admitir a nuestros participantes, a la gente que va a estar aquí en la sesión. Yo quedo atenta. Sí, de nuestro lado ya estamos disponibles, ¿eh? De acuerdo. ¿Cómo están? Muy buena tarde. En un momentito más comenzamos con este webinar. Gracias. Gracias.
Hola Ángeles, ¿cómo estás? Hola Francisco, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, bien también, gusto en saludarte. Igualmente, ¿ya listos? Ya listos. Aquí Es- andamos. no, pues nosotros también. Es un tema que realmente pues ha levantado muchísimas dudas. Hemos tenido aquí muchas llamadas, dudas sobre este tema para los cambios que ha hecho el gobierno para este 2022. Entonces, pues esperemos que ustedes nos aclaren las dudas. Perfecto, con mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy José Ricardo. Yo creo que por ahí os habló por mails, nada más. Sí, ¿cómo estás? Déjame, yo me cambio el nombre. Sí, dice Berzaida Garza, sí. Ángeles, y a lo mejor aprovechando, digo, todavía no han entrado, ¿verdad? Sí, Ok. ya hay gente aquí Ya. ya conectada, pero adelante. No, nada más para ver el enfoque, ¿no? Y el tamaño, a lo mejor, porque la reforma fiscal, vamos a hablar de la federal, ¿no? Ajá. Pero también vamos a hablar de algunos cambios que hubo en Nuevo León Ok, y excelente. unos en la Ciudad de México también, ¿no? Que impactan a plataformas digitales. Sí, Entonces, hay muchos temas, obviamente algunos se aplican pues para empresas grandes, para empresas que forman parte de grupos corporativos, habrá otros que hacen ciertas operaciones como vender empresas, fusionarse, y habrá otros pues que aplican para todos, ¿no? De manera general, ¿no? Todo depende evidentemente pues del tamaño, del giro, del tipo de operaciones. Entonces, voy a tratar de enfocarme solo en las que piense que apliquen, pero sí sí. que un poco el impacto. En este caso, bueno, pues son empresas de tecnologías de información, son muchas empresas pues de servicio. Aquí cada una te va, me imagino que lo rico será que dejen un espacio para preguntas y respuestas, porque cada una pues está enfocada pues a ciertas áreas de las tecnologías de la información y para cada una aplicaría pues diferentes cambios, ¿verdad? Que ya les están afectando a las pymes, a las empresas grandes también, que están ubicadas, que a lo mejor tienen la oficina aquí en la Ciudad de México, como tú decías, otras tienen plataformas digitales, como les está afectando también en los cambios que ya habíamos tenido hace, fue en el 2020 cuando se hicieron los 2020, cambios. junio del 2020. En fin, y también pues para algunos emprendedores, algunas personas físicas con actividad empresarial, el tema del el reciclo, ¿verdad? Reciclo. Sí, también lo vamos a platicar. Entonces, en fin, digo, sería muy rico si se pudiera dejar una sesión, te digo, a lo mejor que tú expliques así los puntos más relevantes para, que tuviste para nuestro sector Claro. y al final tener preguntas y respuestas, porque eso yo creo que pues va a ser lo más rico de la sesión, ¿verdad? Sí, a ver si nos alcanza el tema, porque generalmente no hemos alcanzado, pero como en otros casos, en otros clústeres y sesiones, con gusto podemos tener otra. Sí, encantadísimos. Platicar de lo que gusten, ver temas que les hayan interesado, sesiones personales con toda la libertad que me busquen y lo vamos viendo. Perfecto. Pues ¿Qué son tal? Muy buena tarde. Sí. Sí, me gustaría comenzar dando unas palabras muy breves acerca de nuestros conferencistas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y comienzo con José Ricardo Ibarra Córdoba. Él se incorporó a Sánchez Devanny en el 2007 para pasar a formar parte del grupo de práctica de fiscal. Previo a su incorporación a Sánchez Devanny, fungió como asociado en un reconocido despacho jurídico mexicano. Asimismo, se desempeñó como practicante legal de un grupo financiero. Su práctica en Sánchez Devanny se enfoca en consultoría y litigio fiscal, incluyendo asuntos nacionales e internacionales. Y en cuanto a Francisco Andrés Gámez Garza, él se incorporó a Sánchez Devanny en el año 2004
para colaborar con el área de práctica de corporativo y transaccional. Previo a su incorporación a Sánchez Devanny, fungió como abogado interno a cargo de la Jefatura de Asesoría Corporativa y Contratos de Cementos Mexicanos, con una participación activa en los proyectos estratégicos de la empresa. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, Cluster, por la invitación, ¿no? Andrés, no sé si quieras a lo mejor ahí unas palabras antes de entrar ya en materia. Sí, gracias, José Ricardo. Pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y pues a lo mejor presentarnos con ustedes un poquito de quiénes somos. Digo, ya amablemente nos presentaron el individual. Nosotros somos una firma legal establecida aquí en Monterrey, ya con más de 25 años de experiencia. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, Querétaro. Pues somos un full service, ¿no? Tenemos muchas áreas, prácticamente todas las necesarias para cualquier negocio que pueda enfrentar en temas corporativos, fiscales, de comercio exterior, temas de intangibles, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay temas de mucha relevancia como el que nos ocupa el día de hoy, que es pues hablar el tema de la reforma fiscal. Como seguramente saben, el 12 de noviembre del año pasado se publicó el decreto por el cual se reforman, adicionan o no se modifican diversas disposiciones del Código Fiscal, ¿no? Esta reforma entró en vigor el 1 de enero y pues tiene cambios muy relevantes, ¿no? Cambios que desde nuestro punto de vista impactan mucho a las empresas en muy diversas formas, pues en operaciones de financiamiento, en temas de fusiones y escisiones, aquellas que vengan de una escisión o de una fusión derivado de la reforma laboral en temas de subcontratación, pues que eso fue algo muy común el año pasado y todavía lo estamos viendo, temas de deducciones de pagos, de precios de transferencia, en fin, ¿no? Y pues esto es de mucha relevancia porque pues si no lo conocemos bien, si no lo dominamos, pues es algo que pues va a traer como consecuencia contingencias en el día a día de la operación de negocio, ¿no? Y con esto cedo la palabra a José Ricardo para que nos platique de cada uno de dichos temas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Si tiene algún problema escuchándome, por favor, avísenme. Yo soy José Ricardo Ibarra, soy parte de la práctica de fiscal de la firma. Y bueno, creo que a lo mejor antes de entrar ya en materia de temas particulares de la reforma fiscal que entró en vigor a partir de este año, comentarles, vamos a platicar de los temas y cambios a nivel federal. También vamos a platicar un poco de reformas que se dieron también a nivel local en Nuevo León, que son importantes. Y también, pues algunos cambios que se introdujeron en la Ciudad de México, ¿no? Que aunque no es Nuevo León, pues sí impactan, ¿no? A la industria de las tecnologías de la información, las plataformas digitales, etcétera. Entonces, realmente en materia federal, ¿no? La reforma fiscal de este año, al igual que en los últimos años, ha sido bastante extensa, cubre muchos temas. Algunos aplican para cierto tipo de empresas, ¿no? Hay temas que buscan atacar, ¿no? Empresas grandes, subsidiarias mexicanas de grupos multinacionales, de grupos corporativos, empresas que se hacen pagos intercompañías, que por supuesto hay muchas, ¿no? En la industria, ¿no? de IT y de la economía digital. Pero también pues, hay muchos temas que aplican de manera general a todas las empresas, ¿no? Que son temas más prácticos, de cosas del día a día, cotidianas, que de repente no se conocen, que parecen muy chiquitos pero que al final, pues bueno, ¿no? Pueden causar problemas en el futuro, ¿no? Entonces, vamos a ver los temas desde un contexto general, ¿no? Habrá algunos que apliquen a unos, otros no, pero vale la pena comentarlos. Igual,
creo que es bien sabido y bien conocido, ¿no? Que cuando menos en años recientes el crecimiento de las empresas de IT, las plataformas, desarrollos de software, pues se da muy rápido, muy exponencial, ¿no? Entonces, de igual manera es bueno que lo sepan porque pues nunca sabemos hasta dónde se van a crecer y bueno, es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que primero que nada vale la pena como un poco de introducción, el ubicar que las empresas mexicanas, ¿no? que desarrollan software, que desarrollan apps, que desarrollan plataformas digitales, las personas físicas que lo hacen, no tienen un régimen fiscal específico, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Cuando menos para efectos de ISR, ¿no? Sí hay cierta regulación en materia de IVA en cuanto a plataformas digitales, pero en general, pues todas más o menos tributan de la misma manera. A fin de cuentas, prestan un servicio, venden un bien. Entonces, esto aplica de manera general, ¿no? Todavía no se ha llegado a un consenso de cómo grabar, ¿no? Esta industria, tanto a nivel internacional como nacional, ¿no? Y esto pues es medio lógico porque vino muy rápido, nadie se dio cuenta, y en unos años pues realmente como antes la vida, como era antes, pues cambió, ¿no? Si lo vemos en muchos aspectos en materia fiscal, pues de un día para otro todo era digital, ¿no? Ya todas las facturas eran digitales, se crearon los PACs, ya todo el cumplimiento era a través de plataformas, etcétera, ¿no? Entonces vino muy rápido ese cambio. Si pensamos en temas de desarrollos de software, se empezaron a crear mucho software para, pues, en todas las industrias, ¿no? Para llevar registros, tipos app, para llevar contabilidad, hasta el punto en que ya las plataformas digitales también, de un día para otro, pues, explotaron, ¿no? Cuando hace algunos años pensábamos que pues, era imposible pensar, ¿no? Que nosotros íbamos a dejar de ver la televisión, el cable, para ver ahora YouTube todo el día, íbamos a dejar de ir a rentar películas para ver todo en Netflix. Cuando pensábamos que era imposible que la publicidad se diera en otros medios distintos que la televisión, por ejemplo, o la calle, pues vienen las plataformas, Facebook, Instagram. Cuando pensábamos que era imposible que dejáramos de usar taxis, que fuéramos a restaurantes, que tuviéramos que ir por la comida, todo esto vino muy rápido, ¿no? Y obviamente agarró pues a las autoridades fiscales de un día para otro y pues sí, han tratado de ir evolucionando, ¿no? En cuanto a cómo grabar esta industria. Pero bueno, sí, ha sido un poco atropellado, sobre todo considerando que hay muchos jugadores, no solo mexicanos, extranjeros también. Entonces, ahí va evolucionando, ¿no? Todo este régimen. Y luego, pues, otro tema que no es materia de esta plática, pero que es importante, obviamente, pues por un lado tenemos pues, todo el tema de desarrollo de software, plataformas digitales, pero por otro lado viene los temas de empresas fintech, ¿no? Financiamiento, crowdfunding, criptomoneda, que también agarran al gobierno, pues, un poco desprevenido, ¿no? Y de un día para otro, pues hay que adaptarse. Entonces, hay muchos temas que podemos hablar en el futuro, con gusto. Nos apuntamos para cualquier plática de cualquier tema que consideren. Hoy vienen también los NFTs. Entonces, todos estos temas traen sus complejidades fiscales, ¿no? Pero el resumen es que en general las empresas de la industria pues pagan sus impuestos igual que otros, ¿no? Tendrán algunas manufacturas o algo así que tengan ciertas particularidades. Entonces,
vamos a ver los temas de la reforma. Y para esto voy a dividirlos, ¿no? Digo, esta reforma evidentemente ya está en vigor. Entró en vigor el 1 de enero de este año. Y me voy a detener, ¿no? en ciertos puntos que creo que son muy importantes, sobre los cuales vamos a dar algunas recomendaciones, ¿no? Voy por orden, conforme a las leyes y cómo se dan los cambios, y nos detenemos en algunos importantes, ¿no? Primero, para aquellas empresas que realicen muchas operaciones en moneda extranjera, que pacten operaciones generalmente en moneda extranjera, hay que recordar que este tipo de operaciones siempre están sujetas a variación cambiaria, ¿no? Un mexicano que pacte una operación en dólares, evidentemente le va a afectar el movimiento del tipo de cambio. Y esto puede traducirse en que un mexicano gane dinero o pierda dinero, ¿no? Evidentemente, si un mexicano tiene una deuda en dólares y el dólar baja, su deuda es menor, es decir, gana dinero. Si por el contrario tiene una deuda en dólares y el dólar sube, debe más dinero en pesos, ¿no? Por lo que está perdiendo dinero. Y esto genera una ganancia, una pérdida cambiaria, que se declara como un ingreso acumulable o como una deducción, ¿no? Entonces, para efectos de la determinación de la ganancia o la pérdida cambiaria de los contribuyentes, muchas veces se pactan tipos de cambio ya predeterminados que son distintos al tipo de cambio que publica todos los días el Banco de México, que se publica en el Diario Oficial, y esto pues ha traído dificultades, ¿no? Para llevar un cálculo y un cómputo correcto de la ganancia o la pérdida cambiaria que se declara. Bueno, hasta el año pasado, solo para efectos de la pérdida cambiaria que sufren empresas, se establecía específicamente que esta tendría que ser determinada conforme al tipo de cambio que se estableciera por el Banco de México, ¿no? El día que se sufría la pérdida. De aquí, pero pues la ley dejaba cierta libertad para el caso de la determinación de la ganancia cambiaria, que corresponde a un ingreso acumulable por las empresas, para determinar libremente el tipo de cambio que se usara, ¿no? Entonces, de aquí en adelante se establece específicamente que la ganancia cambiaria que obtengan las empresas por pactar operaciones en moneda extranjera se va a tener que determinar conforme al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial, ¿no? Entonces, aquí solo como comentario, aquellas empresas que tengan operaciones en general en moneda extranjera, principalmente en dólares, vamos a decirlo, ya es muy importante, ¿no? Revisar tanto las anteriores, que hayan sido pactadas con algún tipo de cambio fijo, como las futuras, ¿no? Siempre hay que estar muy al pendiente de llevar un control y un registro diario de los tipos de cambio que se están utilizando en las operaciones, para poder calcular, ¿no? La ganancia cambiaria que derive y declarar correctamente el ingreso, ¿no? Para efectos del ISR en México. Entonces, importante cuidar este tema para aquellos que tengan operaciones en moneda extranjera. El segundo tema es una modificación que realmente aplica, digamos, en el caso de grupos multinacionales, de empresas, pero que tiene que ver con préstamos que se hacen entre las empresas, ¿no? Hay que recordar que es muy común que cuando se trata de empresas de un grupo corporativo, ya sea mexicano o extranjero, como quieran, ¿no? Se presten dinero entre ellas, ¿no? Los préstamos intercompañía que hacen las empresas, pues ha sido un tema pues bastante revisado y cuestionado por el SAT recientemente, ¿no? Sobre todo cuando el que presta es un extranjero, a un mexicano, ¿no? Que es un tema muy común. Bueno,
este tema de los préstamos ha venido evolucionando desde ya la necesidad, por ejemplo, de tener un contrato de préstamo que esté muy bien preparado, de tener que darle ciertas formalidades que la ley no obliga a tener un contrato, como por ejemplo es que ese contrato se formalice ante notario público o se ratifiquen las firmas ante notario público para poder demostrarle al SAT la fecha en la que se firmó, ¿no? El SAT cuando revisa un préstamo y cuando revisa la deducción de los intereses de un préstamo o los fondos que se reciben como préstamo, pues lo primero que hace es pedirte un contrato, ¿no? Y si se lo entregas, asume el SAT que lo hiciste ahí en ese momento, ¿no? Que no lo hiciste el día en la fecha en la que dice el contrato. Entonces, el SAT asume que en ese día lo preparaste y lo firmaste. Y por eso pide ciertas formalidades, como, oye, pues enséñame que lo firmaste hace un año. Y la manera de hacerlo, pues es simplemente acudiendo ante un notario público. Luego empiezan a venir otros temas, ¿no? Como reglas más difíciles para poder soportar la deducción de intereses. Realmente ya la cantidad de documentación y registros contables que pide el SAT ha sido muy extrema. Empiezan a crearse reglas para limitar la deducción para ISR de intereses, ¿no? Como una medida para evitar que las empresas se sobreendeuden, sobre todo cuando les presta una empresa de su mismo grupo. Y esto pues con la lógica que tiene el SAT de decir, oye, ¿sabes qué? A ti te está prestando tu mamá o tu empresa hermana, pues con el simple propósito de que tú pagues un interés, que tomes una deducción en México, que pagues menos impuestos. Entonces, realmente el tema de los préstamos se ha venido complicando, es un tema que se tiene que cuidar muchísimo. Y hoy en día, para terminar de rematar, ¿no? Se establece que cualquier operación de financiamiento o cualquier préstamo que no tenga una razón de negocios que se pueda explicar al SAT y que el SAT la pueda razonar, se va a considerar como un crédito respaldado, como un back-to-back loan, ¿no? Voy a explicar muy rápido qué es un crédito respaldado. Un back-to-back loan básicamente es una operación de financiamiento que se realiza entre partes relacionadas a través de un intermediario, que muchas puede ser un banco. Básicamente, una empresa del grupo le da dinero al banco para que el banco te preste a ti, ¿no? Y esta operación se hace por muchos motivos, ¿no? Sobre todo fiscales. Bueno, la consecuencia de que un préstamo se considere como un crédito respaldado, un back-to-back loan, es que los intereses que deriven de ese préstamo estén sujetos al tratamiento fiscal de dividendos. ¿Qué significa esto? Pues que el interés no sea deducible para ISR, porque los dividendos no son deducibles, y que además el dividendo ficto o el interés que se trata como dividendo, cuando se pague, tiene que venir de la CUFIN, de la cuenta de utilidad fiscal neta de las empresas, que es la cuenta que llevan las empresas donde se computan las utilidades netas de cada año que se pueden repartir a los accionistas socios como un dividendo y que no tiene que pagar un impuesto adicional, ¿no? Si ese interés que se caracteriza como dividendo no viene de la CUFIN, está grabado con una sobretasa de ISR que la empresa que paga el dividendo tiene que pagar, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, en una operación de financiamiento que se dé entre partes relacionadas, entre empresas del mismo grupo, a través de un préstamo, si el SAT considera que no existe una razón de negocios válida para que una empresa le preste dinero a otra empresa de su grupo, va a darle este tratamiento de créditos respaldados al préstamo. Y esto va a tener como consecuencia que los intereses que deriven de no sean deducibles para ISR, ¿no? Entonces, para aquellas empresas que formen parte de un grupo, y por grupo a lo mejor no quiero que piensen en los grandes grupos multinacionales. Esto aplica para cualquier tipo de empresa o de empresas que se consideren partes relacionadas, que tengan los mismos dueños. Puede ser un grupo local que tenga, donde una persona
sea dueña de varias empresas y se hagan préstamos. Bueno, este tema aplica, ¿no? En general. Entonces, es muy importante revisar y cuidar todos los préstamos intercompañía que se hagan. Hay que buscarle una razón de negocios y por esta razón de negocios hay que considerar algo. El SAT muchas veces no acepta razones como, es que necesitaba dinero para mi operación, por eso me prestó mi mamá, por eso me prestó mi empresa hermana. Porque la respuesta del SAT a esto es, oye, pero ¿por qué te tienes que endeudar? Si quien te está dando el dinero es tu matriz, tu mamá, ¿por qué te endeudas? Mejor que te dé una aportación de capital, que es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, va a haber que cuidar en todos los préstamos que se hagan intercompañías, el poder explicar al SAT la razón de negocios, del por qué la empresa que recibió el préstamo se tuvo que endeudar. Muy importante porque las consecuencias en estos casos son bastante grandes y bastante relevantes. Reestructuras corporativas, no voy a andar aquí. Realmente una reestructura corporativa es un movimiento de accionistas entre empresas del mismo grupo. Básicamente, pasar las acciones de una empresa de un dueño a otro, siempre que se dé dentro de un mismo grupo. Esta operación generalmente se realiza entre grupos multinacionales, grupos corporativos muy grandes, y la única razón por la que se hace es porque una transferencia de acciones, aun y cuando se realice entre empresas del mismo grupo, está grabada con ISR. Entonces, la ley permite que se le pida una autorización al SAT cuando se trata de empresas del mismo grupo para no pagar el impuesto, el ISR, que derive de esa transferencia de acciones, ¿no? En caso de existir una ganancia. Como les comento, hay que pedir una autorización al SAT que lleva ciertos requisitos. Pues bueno, en adelante, los requisitos para pedir la autorización y para mantenerla, porque eso se tiene que mantener y renovar cada año para no pagar el impuesto, se han incrementado. Hay que explicar la razón de negocios ahora de la reestructura corporativa que se dé. Hay que reportar lo que el SAT, lo que se emitió como un catálogo de operaciones relevantes que la empresa haya hecho antes y después de la reestructura. Y hay ciertos requisitos nuevos, ¿no? Hay que consolidar estados financieros, el grupo, etcétera, ¿no? Entonces, para aquellas empresas que formen parte de grupos multinacionales y que se vayan a transferir sus acciones de una empresa del grupo a otra y quieran pedir esta autorización para diferir el pago del impuesto, importante considerar que hay muchos requisitos nuevos para que les otorguen ese permiso el SAT y también para que lo puedan mantener en el futuro. Voy a brincarme el tema de la deducción de adquisición de combustibles, no creo que sea relevante para ustedes, pero el siguiente tema creo que sí es importante, ¿no? Vaya, es muy, sobre todo entre empresas del mismo grupo, ¿no? Pero también con terceros independientes, es muy común hacer pagos por asistencia técnica, ¿no? Me imagino que por ser empresas, ¿no? de la industria del software, tienen un entendimiento, ¿no? de qué es un servicio de asistencia técnica. Y un pago que se haga por recibir un servicio de asistencia técnica es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Sin embargo, típicamente el SAT ha puesto requisitos o mucha atención para la deducción, para poder acreditar la deducción de estos pagos que se hacen por asistencia técnica. Entonces, uno de estos requisitos es que uno de los principales es que la asistencia técnica, para que el pago sea deducible, la asistencia técnica tiene que ser prestada directamente por quien recibe el pago. Es decir, tú, por ejemplo, y un ejemplo muy común es, oye, tú compras un software, tú recibes una licencia de software
pagas por esa licencia, pero además haces un pago de asistencia técnica, ¿no? Para que te lo instalen, para que te enseñen a usarlo, etcétera, ¿no? Entonces, el requisito es que el pago se realice a la misma empresa que está prestando la asistencia técnica. La ley establecía ciertos requisitos para que el servicio de asistencia técnica pudiese ser prestado por un tercero, ¿no? En este caso, se reforma la ley del impuesto sobre la renta para establecer que los pagos por asistencia técnica que sea prestada por terceros, no directamente por quien recibe el pago, serán deducibles únicamente cuando el servicio se considere especializado y cuando el prestador del servicio tenga el registro como prestador de servicios especializados ante ante el REPSE, ¿no? Esto derivado de la reforma de subcontratación o de outsourcing que entró en vigor el año pasado, ¿no? Entonces, si nos ubicamos en una operación normal, ¿no? Vamos a suponer que nosotros somos una empresa que adquiere software, una licencia, adquiere maquinaria y equipo de parte de un prestador de servicios o un vendedor. Bueno, la asistencia técnica que se requiere en el futuro para poder instalar esa máquina, ese software, utilizarlo, etcétera, cuando sea prestada por un tercero, que sea contratado por quien te vendió el bien o te prestó el servicio, ese tercero va a tener que obtener su registro como prestador de servicios especializados en términos de la reforma de subcontratación o de outsourcing que entró el año pasado, ¿no? Este tema de la prestación de servicios de asistencia técnica a través de terceros, el año pasado estuvo en mucho cuestionamiento con la reforma del outsourcing. ¿Por qué? Porque no se entendía bien en esos casos quién es quien debía obtener el REPSE. Si la empresa o la persona a quien se le está haciendo el pago o el tercero que presta el servicio efectivamente, ¿no? Por ahí ya salieron algunos criterios y precisamente este cambio a la ley del ISR refuerza este tema, que quien debe obtener el REPSE es quien efectivamente presta el servicio de la asistencia técnica, porque es quien proporciona el personal al receptor final del servicio, ¿no? Entonces, para aquellas empresas que en su operación, ¿no? Ya sea de vender bienes, cierta maquinaria, hardware, por poner un ejemplo, o licenciar software, contratan a terceros para que le presten servicios de asistencia técnica a sus clientes. Bueno, este tercero tiene que obtener el registro ante el REPSE como prestador de servicios especializados. Muy importante, ya que de otra manera el gasto, el pago que haga el receptor final no va a ser deducible para ISR. Otro cambio en materia de ISR es muy común que empresas que prestan un servicio, que venden un bien, no le puedan cobrar a sus clientes por muchas razones, porque el cliente no le quiera pagar, porque no tiene dinero, porque quebró, etcétera. Y al final, que no puedan recibir ese pago. Bueno, el no poder recibir ese pago representa una pérdida por un crédito incobrable, ¿no? Y esta pérdida por el crédito incobrable es un gasto deducible para ISR, ¿no? Hasta el año pasado, las empresas que querían deducir pérdidas por créditos incobrables, cuando el préstamo, cuando la pérdida superaba de 200,000 pesos aproximadamente, para poder tomar la deducción para ISR por esa pérdida, lo único que tenían que hacer era presentar demostrar lo que se le llama la notoria imposibilidad práctica de cobro. ¿Y qué hacían? Simplemente se presentaba una demanda ante un tribunal, ante un juzgado mercantil, y con eso
ya era suficiente para tomar la deducción. Bueno, de aquí en adelante, para poder tomar la deducción por una pérdida por un crédito incobrable, las empresas ya no solo va a bastar que se presente el juicio correspondiente, sino que este juicio va a tener que agotarse y terminarse en todas sus instancias, obteniendo una resolución favorable el acreedor y después demostrar que ni con la resolución favorable pudo cobrar ese dinero, ¿no? Entonces, no es un tema menor, se da muy, muy comúnmente en las empresas que no puedan cobrar y que tomen esta deducción. Bueno, aquellas que les pase, que estén en esa situación, pues es importante saber que ahora van a tener que llevar todo el juicio para poder tomar esta deducción, ¿no? Y demostrar que efectivamente no lo pudieron hacer. Otro tema también aplica para grupos grandes, multinacionales. Aquí en México tenemos lo que se les llama reglas de capitalización delgada. Son reglas que lo que buscan es limitar la deducción de intereses por deudas con empresas dentro del mismo grupo, cuando el monto de la deuda exceda de 3 veces el valor de la empresa, ¿no? En caso de que el monto de la deuda exceda de 3 veces el valor de una empresa, el monto de los intereses en proporción al excedente no va a ser deducible para ISR, ¿no? Entonces, por ahí, en cuanto a estas reglas, las empresas generalmente que se sobreendeudan, que piden mucho prestado dentro de su mismo grupo, pues generalmente caen en esta situación. Muchas veces lo hacen adrede, pero se encuentran en esta situación en la que no pueden deducir ciertos intereses. Entonces, como les comentaba, la proporción es que la deuda no puede exceder de 3 veces del monto del capital contable, que es básicamente el valor de una empresa. Estas reglas permiten o dan la opción de considerar como capital contable el promedio de los saldos de CUCA y CUFIN. La CUCA es una cuenta fiscal que computa las aportaciones y reducciones de capital, y la CUFIN es una cuenta fiscal que computa las utilidades fiscales netas. La ley permite que las empresas consideren como capital contable el saldo promedio de estos saldos de CUCA y CUFIN. Se suman, se dividen entre 2, y eso es lo que se puede considerar como capital contable. Bueno, ahora para las empresas que ejerzan esta opción, a ese saldo promedio de la CUCA y la CUFIN que utilicen como capital contable, le van a tener que restar las pérdidas pendientes de disminuir. Y además se establece que esta opción de usar este saldo promedio de estas cuentas como capital contable no va a aplicar cuando el saldo sea mayor en un 20% al capital contable de la sociedad, a menos que exista una razón de negocios para la diferencia, y que estas cuentas contables, CUCA y CUFIN, estén completamente soportadas documentalmente. Como les comento, hay muchos temas que aplican a cierto tipo de empresas, los vamos a pasar y ahorita vamos a entrar en materia ya más aterrizada, ¿no? Para aquellas empresas, es muy común que empresas extranjeras, a lo mejor si alguna empresa de las que están aquí escuchando, pues es subsidiaria de una empresa extranjera, es muy común que para muchas operaciones la empresa extranjera tenga que designar un representante legal en México para efectos fiscales, que generalmente a quien se le otorga el poder o quien se designa como representante legal para efectos fiscales es la subsidiaria mexicana. Bueno, en adelante, ¿no? En este tipo de casos, donde un extranjero nombra un representante legal en México para algún trámite fiscal, el representante legal mexicano va a tener que asumir la responsabilidad solidaria en el pago de cualquier impuesto que aplique en México por la operación por la cual está siendo nombrado como representante, y va a tener que demostrar al SAT que cuenta con bienes suficientes para poder asumir esta obligación solidaria, ¿no? Entonces, es importante, si forman parte de un grupo donde algún extranjero nombra un representante legal en México, pues hay que tener cuidado con el tema de la responsabilidad solidaria
y la obligación de demostrar al SAT que se cuentan con los recursos para asumirla. También para empresas que sean subsidiarias igual de empresas mexicanas, que sean subsidiarias de empresas extranjeras, en caso de que la matriz extranjera venda las acciones de la empresa mexicana a otra empresa extranjera, la sociedad mexicana cuyas acciones se están vendiendo va a tener la obligación de informarle al SAT dentro del mes siguiente de esta venta de sus propias acciones. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, cuando se venden acciones de una empresa mexicana entre extranjeros, pues evidentemente el vendedor obtiene una ganancia por la cual debe pagar ISR en México. El problema es que en el país no hay nadie que sea responsable solidario u obligado solidario por ese pago de impuesto. Entonces, es muy difícil realmente que un extranjero venga a pagar el impuesto aquí a México, ¿no? Entonces, para esto se está obligando a la empresa mexicana, cuyas acciones se está vendiendo, para que le avise al SAT de la venta de sus propias acciones, cuando se dé entre extranjeros. Esto para que el SAT pueda tener un control sobre estas ventas y que pueda tratar de fiscalizarlas y cobrar el impuesto correspondiente. En caso de que la empresa mexicana cuyas acciones se venden no presente este informe al SAT en el mes siguiente, va a ser responsable solidaria del pago del ISR que correspondía al extranjero que vendió las acciones. Ahora, en materia de precios de transferencia, aquí sí voy a detenerme un poquito, voy a tratar de ser breve, pero puede ser importante. No sé si estén familiarizados, ¿no? con lo que se conoce como reglas de precios de transferencia. Básicamente son unas reglas que aplican a nivel mundial que obligan a las empresas que forman parte de un grupo corporativo que tiene varias empresas a que todas las operaciones y pagos que se hagan entre ellas se determinen a valor de mercado, al mismo precio que lo harían terceros independientes que no formaran parte del grupo. O sea, si una empresa de un grupo, de un grupo le vende bienes a otra empresa del mismo grupo, tienen que pactar el precio de la venta de ese bien al mismo valor que lo hicieran si no fueran partes del grupo, ¿no? Estas son básicamente reglas antiabuso, reglas de control para evitar que se den operaciones dentro de un mismo grupo que tiendan a evadir el pago de impuestos o por las que no se paguen impuestos por pactarse a valores mucho menores de lo que se harían si se vendiera a un tercero independiente, ¿no? Entonces, estas reglas de precios de transferencia aplican a todas las empresas que se consideran como partes relacionadas. En resumen, son las que forman parte de un grupo o las que tienen los mismos dueños, ¿no? No vamos a andar tanto en el tema. Y generalmente, o históricamente, siempre se ha tomado la posición de que estas reglas aplican de forma general, ya sea que la operación se lleve con una parte relacionada en México o con una parte relacionada del extranjero, ya sea que se lleve entre personas morales o personas físicas, pero nunca había habido un consenso. Entonces, la ley básicamente se modifica en adelante para establecer que las reglas de precio de transferencia aplican a cualquier operación que se dé entre partes relacionadas, independientemente de si los dos están en México, si uno está en México y otro en el extranjero, si los dos son personas morales, si uno es persona física y uno persona moral, de cualquier manera que se dé, siempre que se trate de empresas que forman parte de un grupo o que, o que tienen los mismos dueños, ¿no? O que las mismas personas las controlan. Entonces, de aquí en adelante se acaba esa discusión de cuándo se deben cumplir estas reglas y además, algo muy importante, cuando se trata de empresas o de contribuyentes, ¿no? Personas morales, que obtienen más de 13 millones de pesos de ingresos acumulables al año, de ingresos, no utilidad, están obligadas a llevar
lo que se le conoce como un estudio de precios de transferencia, ¿no? Hasta el año pasado, este estudio de precios de transferencia debía cubrir solamente operaciones que se hicieran con partes relacionadas del extranjero. A partir de este año, el estudio va a tener que cubrir operaciones que se hagan también entre empresas mexicanas. Entonces, si ustedes son una empresa que forma parte de un grupo donde tengan varias empresas mexicanas, ya no tienen que ser parte de un grupo extranjero. Las operaciones que realicen entre ustedes van a tener que estar incluidas en este estudio de precios de transferencia. Creo que este tema, no sé si les aplique, puede ser, lo voy a decir, comentar muy rápido. Y esto por si hay alguna empresa dentro del clúster que sea maquiladora, alguna que fabrique algún tipo de componente, que manufacturan, ¿no? Componentes que se utilizan en la industria. Bueno, las maquiladoras puras, las maquilas, como se le llaman, que son aquellas que reciben bienes, materia prima de un extranjero, que la procesan, la transforman y se la regresan, estaban sujetas a un régimen particular para determinar su utilidad y pagar sus impuestos, y lo hacían bajo ciertas reglas. Las maquiladoras no aplican las reglas generales para determinar su utilidad fiscal y pagar su ISR. No aplican ingresos menos deducciones, sino que tenían dos opciones para pagar ISR. Uno era aplicar reglas de Safe Harbor, lo que se le conoce como reglas de Safe Harbor. Esto es, la maquiladora saca el 6.5% del valor de su maquinaria y equipo, el 6.9% del valor de sus costos y gastos de operación, y el monto mayor representa la utilidad a la cual le aplica la tasa del 30% de ISR. Esa era la manera de calcular el ISR conforme a la opción de las reglas de Safe Harbor. La otra opción que tenían era la obtención de un APA, ¿no? O un acuerdo de precios anticipados, lo que se conoce como un acuerdo de precios anticipados con el SAT, que era simplemente pactar con el SAT un monto de contraprestación y utilidad que estuviera a valor de mercado y que el SAT avalara. Bueno, y las maquiladoras podían aplicar indistintamente cualquiera de las dos opciones, la que mejor les conviniera. A partir de este año, se elimina la posibilidad de las maquiladoras de solicitar un APA al SAT. Ya no pueden obtener esta resolución particular o este acuerdo con el SAT. Y ahora, para determinar su utilidad, obligatoriamente tienen que aplicar estas reglas que les comento de Safe Harbor, de calcular 6.5 del valor de la máquina de equipo, 6.9 de los costos y gastos, y el monto que sea mayor es la utilidad fiscal a la que le aplican la tasa de ISR. Por ahí hay algunas reglas transitorias que van a permitir que aquellas empresas que ya tengan un acuerdo o un APA vigente, que en general duran 3 años, lo pueden seguir aplicando con posterioridad a esta reforma. Pero bueno, este tema aplicaría solo por si hay alguna empresa que manufactura algún tipo de componente que se utilice dentro de la industria. Bueno, una disculpa, estos son temas a lo mejor un poco especializados, ¿no? Que pueden aplicar a cierto tipo de empresas, pero vamos a pasar a hablar de temas un poco más aterrizados que pueden aplicar a todo tipo de contribuyentes, ¿no? El primer tema que voy a hablar, y creo que este es importante, voy a tratar de explicarlo un poco más calmado, es la creación de lo que se va a conocer como el régimen simplificado de confianza, o el RECICO, vamos a llamarle, ¿no? Como ya se dio a conocer, RECICO. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un nuevo régimen fiscal que se crea para ciertos contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, con ciertas características cuyos ingresos no pasan de cierto monto, ¿no? Y
que va a tener como beneficio en algunos casos, bueno, primero que nada, pues una simplificación administrativa en el cumplimiento de obligaciones fiscales y en otros casos, pues unas mejores tasas de impuestos. Vamos a platicar un poquito del régimen aplicable tanto para personas morales como personas físicas. Voy a empezar por el de personas físicas. Creo que es el que da más de qué hablar, el que más se utiliza y además que ya tenía un antecedente anterior, ¿no? Que es el régimen de incorporación fiscal o el RIF, ¿no? Entonces, vamos a regresar un poco. Por ahí hace algunos años se creó el RIF, ¿no? El régimen de incorporación fiscal, el cual era aplicable únicamente para personas físicas y únicamente para personas físicas cuyos ingresos anuales no excedían de 2 millones de pesos. ¿Qué tenía de bueno este régimen? Pues básicamente te otorgaba una exención gradual a través de 10 años en el pago del ISR. ¿Para qué se creó el RIF? Pues la idea era que buscar atraer hacia la formalidad, hacia el pago de impuestos a los contribuyentes informales, a los contribuyentes que no reportan operaciones, que no pagan impuestos, sobre todo la gente con negocios chiquitos, gente que vende en la calle. La idea era atraer a estos contribuyentes hacia este régimen para que se inscribieran ante el SAT y que mientras no ganaran más de 2 millones de pesos, iban a tener una serie de beneficios como simplificación administrativa, no presentar declaraciones, etcétera, y pagar sus impuestos con una exención gradual. Es decir, el primer año que estuvieras en el RIF, ibas a estar exento por el 100% del pago del impuesto. O sea, no pagabas nada. El segundo año ibas a estar exento hasta en un 90%. O sea, solo pagabas el 10% del ISR que te correspondía. Y así sucesivamente hasta que pasaban los 10 años y en ese momento pues ya pagabas ISR como el resto de los contribuyentes, ¿no? Pero pues evidentemente como sucede este régimen, pues atrajo muy poca gente hacia la formalidad y más bien fue aprovechado por mucha gente. No voy a decir que la mayoría, pero por mucha gente evidentemente para evitar el pago de impuestos. Ya por ahí todo el mundo empezó a meter a sus esposas, a sus suegras, a sus tías, a darlas de alta en el RIF para hacer negocios a través de ella, de ellas, y mientras sus ingresos no excedieran de 2 millones, pues no se pagaban impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la reforma que entró en vigor a partir del 2022? El primer punto es que se elimina el RIF. Se elimina este régimen, pero un tema importante es, se elimina hacia el futuro. Pero todos aquellos contribuyentes que se inscribieron en el RIF hasta agosto del 2021 van a poder continuar tributando conforme al RIF hasta que se termine el tiempo por el que deban hacerlo. Un tema importante, para esto tienen que dar un aviso. Aquellos que van a continuar en el RIF tienen que dar un aviso al SAT durante este mes, porque si no se da, automáticamente el SAT los va a dar de baja del RIF, ¿no? Entonces, bueno, el punto de partida es que se elimina el RIF, primero que nada. Y para sustituirlo, porque evidentemente de alguna manera se tiene que cuidar o se tiene que tratar de dar estos beneficios de pagar menos impuestos a las personas que quieren empezar a ser formales, se crea el RECICO, el régimen simplificado de confianza, ¿no? Que sustituye el RIF
y es una nueva opción. Entonces, no es un régimen similar. El reciclo no tiene las mismas características del RIF. Probablemente va a ser un régimen que sea más caro en el pago de impuestos de lo que se tenía en el RIF, pero bueno, yo en lo personal creo que es un régimen bueno y muy fácil de usar, y con tasas de ISR pues bastante razonables. Hay que recordar que para el caso sobre todo de personas físicas con negocios chicos o que son informales, la problemática no solo se da por el tener que pagar impuestos. El calcular los impuestos es muy difícil y muy complicado para ellos. Se necesita un contador, se necesita tener entendimiento de las aplicaciones informáticas que tiene el SAT para usarlas. Y esto toma tiempo, conocimiento y dinero que muchas veces no se tiene. Entonces, estos regímenes pues, más favorables también buscan facilitar todo esto, ¿no? Y esto es una invitación a que la gente se incorpore a la formalidad, ¿no? Entonces, para este nuevo reciclo, primero que nada, va a aplicar a personas físicas cuyos ingresos anuales no excedan de 3.5 millones de pesos. Volvemos a repetir, solo nos referimos a ingresos, no a la utilidad que obtiene el negocio. Ingresos que no sean superiores a 3.5 millones de pesos al año, personas físicas, ¿ok? Entonces, ¿cómo va o cuál es el beneficio de este régimen? Básicamente, las personas físicas ya no van a tener que calcular sus ingresos y sus deducciones para pagar su ISR. Ya simplemente van a tomar como base para el pago del ISR tanto mensual, los provisionales, como el ISR anual, los ingresos brutos que obtengan, lo que ganen de dinero y lo que esté amparado en los FDIs que emitan, esa va a ser la base para pagar el impuesto. Ya sin deducciones, sin aplicar pérdidas fiscales, y van a pagar el impuesto a una tasa que se conoce progresiva, que va aumentando, que va aumentando conforme más dinero ganan, ¿no? Y puede ir del 1 al 2.5%, siendo la más alta, ¿no? Entonces, nos vamos a ubicar un poco en un supuesto donde una persona física que se inscriba en el RIF, perdón, en el reciclo, que obtenga los ingresos más bajos, va a pagar al 1%, y la que obtenga los ingresos más altos, es decir, hasta 3.5 millones de pesos, va a pagar al 2.5. Ahí, dependiendo del ingreso, va subiendo 1, 1.5, 2, 2.5, hasta ahí, ¿no? Entonces, esta va a ser la tasa mayor, ¿no? Un tema, ¿quiénes como personas físicas no pueden ser parte del reciclo? No puede haber personas físicas que sean socios o accionistas de otras sociedades. Es decir, si tú eres una persona física que es dueño de una empresa que hace otro negocio y quieres incorporarte en el reciclo para otro negocio, no lo puedes hacer. ¿Ok? No lo tienes permitido. Personas que obtengan ingresos de paraísos fiscales o refipres, bueno, pues habrá gente que tenga inversiones en el extranjero que se puedan considerar obtenidas en paraísos fiscales. Personas físicas tampoco pueden sujetarse a este régimen. Y ciertas personas que obtengan ingresos que se consideren asimilados a salarios. Y esto incluye a socios de sociedades civiles, a cualquier persona que se le grave como persona física por haber ejercido una opción de que se le grave como asimilado a salario, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias excepciones de personas físicas que no pueden entrar en este régimen. Y finalmente, ya una vez que una persona física esté inscrita en el reciclo, hay varias causales por las cuales puede salir de este régimen. El SAT lo puede sacar y lo puede enviar al régimen general
o al régimen que le aplique como persona física, ¿no? Que es, pues evidentemente, aquellas que en un año obtengan más de 3.5 millones de ingresos, quienes omitan presentar 3 o más declaraciones mensuales, quienes omitan presentar su declaración anual en el tiempo, y quienes no emitan ningún CFDI y no realicen ningún pago de impuestos durante un año. A todos esos contribuyentes, el SAT automáticamente los va a dar de baja del reciclo, ¿no? Ahora, algo importante, como persona física, ¿qué hago, no? Esta es una pregunta que sale mucho, y que va encaminada, oye, si yo obtengo ingresos de menos de 3.5 millones de pesos, ¿me conviene meterme al reciclo? ¿Me quedo en el RIF si ya estaba? ¿Me voy al régimen general? Bueno, todo depende de los cálculos que ustedes hagan. No necesariamente a todas las personas físicas que lo puedan hacer les conviene entrar al reciclo, ¿no? Hay que recordar, el reciclo es un régimen fiscal que grava con ISR los ingresos globales a una tasa muy baja, pero los ingresos nominales, lo que gane una persona, sin poder meter gastos, sin poder meter deducción, ¿no? Entonces, dependiendo de tu empresa, esto también puede ser costoso. Si tú tienes mucho gasto, si tú estás invirtiendo, pues también puede ser que te convenga más estar en el régimen normal de actividades empresariales, de prestación de servicios personas independientes, porque tus ingresos menos tus deducciones te van a dar un menor pago de ISR que el que obtendrías en el reciclo. Entonces, para las personas físicas no es, es un régimen muy noble, se puede pagar una tasa baja, es muy fácil administrativamente porque ya no hay que llevar contabilidad, ya no hay que computar deducciones, pero no siempre es la solución. Hay que hacer un análisis, correr números para ver si me conviene o no estar en este régimen, ¿okay? Entonces, esto es en cuanto a las personas físicas. Ahora, también se crea un reciclo para personas morales. Aquí es importante mencionar, aquí sí no había un antecedente, no había un RIF de personas morales antes. El RIF aplicaba solo a personas físicas. Pero bueno, también aprovechando la pichada, pues se creó este nuevo régimen de simplificación para personas morales, ¿no? Entonces, ¿a quién le aplica? A personas morales cuyos socios o accionistas sean solamente personas físicas. No puede aplicar para una persona moral cuyos socios o accionistas también sean otras empresas. Eso no se puede. Empresas cuyos socios o accionistas sean solo personas físicas y que obtengan ingresos en un ejercicio que no excedan de 35 millones de pesos en el año. Otra vez hablamos de ingresos, no de utilidad, que no cobren más de 35 millones de pesos al año. Aquí es importante ver, hay una diferencia de 10 veces, muy grande, entre los 3.5 millones de las personas físicas y los 35 millones de pesos de las personas morales, ¿no? Esto guarda lógica, digo, el gobierno asume que las empresas hacen más dinero que las personas físicas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el tema aquí en particular para las personas morales? Aquí sí no se crea ninguna mecánica para el cálculo de impuestos que te haga pagar un impuesto más bajo. No se crea ninguna, no se establece pues, ninguna tasa de ISR menor. Las empresas que estén en el reciclo van a seguir pagando el ISR a la tasa del 30%. Lo que sí se establece es una simplificación administrativa en cuanto al cálculo de la utilidad fiscal, en cuanto a la acumulación de ingresos y en cuanto a las deducciones. Como regla general, las personas morales, las sociedades mercantiles,
en específico, las SASB, las SDRL-SB, tienen que acumular sus ingresos cuando se devenguen, es decir, cuando facturen, cuando cobren o cuando presten el servicio o vendan el bien, lo que pase primero. Esto se le conoce como el régimen de acumulación de ingresos devengados. Entonces, las personas morales tienen que acumular sus ingresos para ISR aun y cuando no los hayan cobrado por el simple hecho de facturar y toman sus deducciones cuando las paguen. Las sociedades civiles, por el contrario, acumulan sus ingresos hasta que efectivamente los cobran. Entonces, de aquí en adelante, o conforme al reciclo para personas morales, los ingresos se van a acumular cuando efectivamente se cobren y las deducciones se van a tomar cuando efectivamente se paguen, ¿ok? Ya no se van a acumular los ingresos por el simple hecho de facturar. Ya no se va a utilizar un coeficiente de utilidad para el pago del ISR mensual de pagos provisionales. Todo va a funcionar conforme a una base de ingresos cobrados menos gastos pagados. Esa va a ser la base para el pago del ISR. Entonces, no hay una mejor tasa de impuestos, no es que se vayan a pagar menos impuestos, pero sí tiene un impacto muy importante en el flujo de efectivo de las empresas, porque no van a tener que acumular ingresos ni pagar ISR por el solo hecho de facturar, sino hasta que le cobren a sus clientes, hasta que tengan ese dinero en la mano, ¿ok? Entonces, para muchas empresas, realmente esto sí es un tema muy importante. Entonces, este es el reciclo de personas morales. Hay ciertas empresas que no van a poder acceder a él. En particular es empresas que tengan, empresas cuyos socios o accionistas también sean dueños de otras empresas o que las controlen, no van a poder acceder a este. Empresas que realicen operaciones a través de asociaciones en participación, fideicomisos, lógicamente empresas del sistema financiero, empresas grandes que consolidan, empresas del sector primario, aquellas agrícolas, ganaderas, silvícolas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante mencionar que tanto el RIF en su momento como los reciclos hoy, ¿no?, de personas físicas o morales, están creados o destinados para gente que quieren que se incorpore la formalidad, que paguen impuestos, que no vendan y que guarden el dinero abajo de la cama, sino que paguen impuestos. De ahí que haya ciertas limitaciones, ¿no? Porque uno pensaría, y puede que en el clúster haya un número importante de personas físicas que tengan ingresos de menos de 3.5 millones de pesos, de empresas que tengan ingresos de menos de 35 millones de pesos. El tema es que, por ejemplo, el dueño de esa empresa no puede ser dueño de otra. Entonces, se van creando ciertos requisitos para evitar que gente se trate de aprovechar de estos regímenes fiscales. ¿Por qué? Porque la lógica es que si tú eres dueño de 2, 3, 4 empresas, pues realmente la lógica que tiene el gobierno es que debes de estar obteniendo ingresos mayores, ¿no? Que debes de tener las herramientas para poder cumplir con tus obligaciones y que no necesitas este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, sí es importante, por supuesto, pero bueno, hay que analizar primero la conveniencia o no de acudir o de utilizar estos regímenes fiscales y si se cumplen con los requisitos. En materia de IVA realmente no veo temas que les apliquen realmente, derivados de la reforma. Honestamente me lo voy a brincar. Solo un tema importante a lo mejor para aquellas empresas que importen bienes. Ahora, para poder acreditar el IVA que se pague en la importación, en el pedimento de importación correspondiente debe constar el pago del IVA y el pedimento de importación tiene que estar en nombre de quien acredite ese IVA. Entonces,
pues no sé, a alguna empresa hardware, desarrolladora que importe bienes, pues sí es importante tener cuidado, ¿no? Que el pedimento de importación incluya el pago del IVA correspondiente por la importación y que el pedimento esté a nombre de quien está acreditando ese IVA. Perdón. Ahora bien, vamos a entrar a los cambios que se dieron en el Código Fiscal. Ya pasamos por un análisis general de la ley del ISR. Realmente en materia de IVA no hubo mucho cambio. Y ahora vamos a analizar los cambios que vienen en el Código Fiscal, ¿no? Que estos realmente van a aplicar más de manera general a las empresas, ¿no? Bueno, el primero, no muy relevante, se tiene que dar, pero todas aquellas empresas que llevan a cabo fusiones, se fusionan dos empresas, o escisiones que se incorporen a una empresa, en adelante van a tener que revisar la razón de negocios, ¿no? Por la cual realizaron esas fusiones o escisiones. En caso de que el SAT considere que alguna fusión o escisión se llevó a cabo sin razón de negocios, va a poder considerar que en esa operación hay una enajenación de bienes por la cual se debe pagar impuestos, ¿no? Y cabe recordar que para llevar a cabo una fusión o una escisión hay que aprobar los estados financieros de la sociedad. Bueno, en adelante, para poder llevarla a cabo, esos estados financieros van a tener que estar revisados o dictaminados por un contador público registrado, ¿no? En tema, voy a brincarme el tema de la responsabilidad solidaria para adquirentes de negocios, o les comento muy rápido. De acuerdo con el Código Fiscal, quien adquiera una negociación, quien adquiere un negocio, es responsable solidario del pago de impuestos del negocio que adquirió, ¿no? En adelante ya se crean reglas muy específicas para ampliar el cuando se considera que alguien adquiere un negocio. Ya no solo es cuando compres las empresas, las acciones de una empresa, sino que ahora también si compras los activos de manera segregada, la marca, el activo fijo, si te transfieren los empleados, etcétera. Todo este supuesto se va a considerar como adquisición de una negociación. Y en este caso, el adquirente va a ser responsable solidario de los impuestos omitidos por la empresa que adquirió. Otro tema, se introduce, ¿no?, una nueva facultad del SAT para determinar la simulación de actos solo para efectos fiscales. Esto se va a poder hacer solo en caso de auditorías. Y bueno, básicamente si ustedes son revisados por el SAT y el SAT considera que alguna de las operaciones que está revisando fue simulada, que no existió, que no le vendiste, que no le prestaste un servicio, pues bueno, va a poder considerar que existe una simulación de actos. Y negar las consecuencias fiscales, ¿no?, de esa operación. En materia de RFC, bueno, primero que nada fue muy cuestionado, pero se establece la obligación de la inscripción en el RFC a mayores de edad, a partir de los 18 años, aunque no hagan ningún negocio, aunque no ganen dinero, aunque no tengan operaciones. Pues hay un nuevo RFC, ¿no?, denominado inscripción de personas físicas sin actividad económica. No van a tener ninguna obligación fiscal, no hay que reportar nada, no hay que pagar impuestos, pero bueno, parece el SAT pues quiere empezar ya a tener más control, ¿no?, de los jóvenes, y de cómo van, ya los quiere tener en el radar, ¿no?, evidentemente, para cuando empiecen a ganar dinero, que empiecen a pagar impuestos. Este tema fue muy polémico, pero bueno, no va a haber obligaciones, ¿no? Se establece la facultad para el SAT de suspender tu RFC si no realizas actividades en 5 años, si no emites CFDIs, si no presentas declaraciones, si no obtienes ingresos,
el SAT te puede suspender tu RFC. Y el otro tema importante es que ahora se faculta el SAT para que pueda revisar tu domicilio fiscal a través de herramientas de geolocalización de Google Maps, ¿no? Ahora el SAT se va a poder meter a Google Maps, poner tu dirección, y si ve un local abandonado, si no le parece, si cree que no estás ahí, pues bueno, va a poder considerar que no te encuentras o que has desocupado tu domicilio fiscal, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto también fue muy platicado, muy cuestionado. Pues por ahí algunas empresas dicen, pues hasta va a haber que cambiar la fachada, ¿no? Cuando menos para que parezca que existe aquí mi negocio, porque pues el SAT simplemente utilizando Google Maps va a poder decidir si te encuentras en tu domicilio o no, o va a dar pie para que pueda revisarte, ¿ok? Otro tema, como bien saben, seguramente han escuchado de la lista negra del SAT, de la lista del artículo 69B del SAT, que es un listado de contribuyentes para los cuales el SAT presume que emiten CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Es decir, que emiten CFDIs por operaciones que no son reales, que venden facturas, para llamarlo más fácilmente, ¿no? Entonces, este listado se creó hace tiempo y pues ha sido, a lo mejor la intención era muy buena, pero la implementación ha sido súper complicada, ¿no? Si ustedes ingresan a la página del SAT, hay una lista y todas esas personas que están listadas, pues el SAT considera que venden facturas, que emiten CFDIs por operaciones que realmente no realizan, que no prestaron el servicio, que no vendieron el bien, y hay varios supuestos por los cuales el SAT te puede incluir en este listado, ¿no? Y generalmente es cuando detecte que una empresa está realizando operaciones sin tener la capacidad, los fondos, la infraestructura o el personal para ello, ¿no? Si el SAT no le cuadra, si tú no tienes empleados, si no tienes un lugar, si no tienes maquinaria, pues el SAT asume que si tú estás facturando, lo estás haciendo por una operación falsa. También este supuesto se da cuando el SAT considere que no te encuentras ubicado o que no te encuentras localizado o que has desocupado tu domicilio fiscal, ¿no? Esto se ha prestado obviamente para muchas revisiones por parte del SAT, donde por alguna razón ha habido casos donde inclusive llega el SAT a verificar un domicilio fiscal y está un guardia y no sabe cómo se llama la empresa y el SAT le dice que tal empresa no está ahí y ya con eso el SAT ha incluido a empresas en este listado, ¿no? Y las consecuencias son muy importantes porque si la consecuencia de que se liste una empresa, ¿no?, en esta lista negra del SAT es que los FDIs que emita, las facturas que emita, no pueden tener efectos fiscales y quien la reciba no puede deducir el ISR por el pago que realice ni acreditar el IVA, ¿no? Entonces, las consecuencias siempre son mucho más fuertes para quien recibe una factura o un CFDI de un contribuyente que ha sido incluido en esta lista. Bueno, se crea ahora una nueva causal para que el SAT considere que un CFDI, que un contribuyente emite CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Y esto es cuando un contribuyente emita un CFDI a un tercero a quien se le haya dejado sin efectos o se le haya restringido el uso de su certificado de sello digital. Entonces, de aquí en adelante, nosotros como empresas tenemos que estar, pues, monitoreando y fiscalizando a nuestros clientes, porque si tú le emites un CFDI, una factura, a una empresa que tiene cancelado o restringido su certificado de sello digital, el SAT te va a poder incluir a ti, que emitió la factura, en ese listado, ¿no?, del artículo 69, ¿no? ¿Qué más? Para empresas nuevas,
o empresas ya en operación, ¿no? Se establecen nuevos supuestos para que el SAT te niegue el otorgamiento de tu e-firma o firma electrónica o tu certificado de sello digital, o que te restrinja o te cancele tu certificado de sello digital. Hay que recordar que el certificado de sello digital es muy importante, ¿no? Porque evidentemente una empresa que tenga restringido, cancelado el certificado no puede emitir facturas, no puede operar, ¿no? Entonces, por ahí se han dado muchas situaciones de estas, ¿no? Y realmente perdón, y realmente, pues el trámite, una vez que te cancelan o te restringen tu certificado de sello digital para poder reactivarlo es muy complicado. Entonces, de aquí en adelante se crean ciertos supuestos en los cuales se puede esta situación. Y estos tienen que ver con los dueños, con los socios o accionistas. Si los socios o accionistas de alguna sociedad cometen un delito fiscal, como puede ser que caigan en la lista que comentaba, en la lista negra del SAT, si tienen créditos fiscales o deudas con el fisco que no han pagado, o que no los han garantizado, entonces la empresa subsidiaria puede ser incluida, o más bien, puede ser sujeta a la cancelación o restricción de su certificado de sello digital. Y también al revés, ¿no? Si tú eres dueña, si una empresa es dueña de otra empresa que se ubique en la misma situación, que la incluyen en la lista negra, también se le puede cancelar o restringir el certificado de sello digital, o se le puede no otorgar su firma electrónica cuando quiera iniciar operaciones. Ya casi terminamos. Este tema, vaya, ha habido muchos cambios, hubo cambios importantes en materia de CFDIs, ¿no? Que han estado dando mucho de qué hablar porque han generado una complicación importante en la operación, ¿no? Primero, para quienes emitan CFDIs, facturas, se restablece nuevamente la obligación de incluir en los CFDIs el nombre, la denominación o razón social, el código postal del domicilio fiscal de la persona a quien se expide y la clave del uso fiscal que el receptor le va a dar a ese CFDI, ¿no? Hay que recordar que a través de esta reforma hace unos años se eliminó la obligación de incluir cierta información en los CFDIs, como era el nombre o la denominación, porque ya venían con el RFC, ¿no? Entonces ya no era necesario. Pero al parecer esto llevó a una situación donde muchas empresas empezaron a quejar de que de repente les aparecían CFDIs que estaban seguros que no habían emitido, ¿no? Y esto se dio mucho por la compra y venta, la piratería de información, ¿no? Empresas, gente que se dedicó a robar información, como los RFCs y todo esto, y otras personas empezaban a facturar, ¿no? Con el RFC de un tercero. Entonces, se vuelve a introducir la obligación de incluir estos requisitos, pero muy importantemente es el incluir la clave del uso fiscal que el receptor le va a dar a ese CFDI, ¿no? Este tema también ha sido bastante complicado, por ahí hay un catálogo de claves, hay que revisarlo, pero lo que no se puede hacer es emitir un CFDI sin esta clave de uso fiscal, ¿no? Esto es en cuanto a la emisión. Ahora, en cuanto a la cancelación de los CFDIs, ¿no? Que también es un dolor de cabeza. A partir de la reforma, los CFDIs solo se van a poder cancelar por cualquier motivo, por un error, etcétera, en el mismo ejercicio en el que se expiden. Ya no van a poder ser cancelados en ejercicios posteriores. Evidentemente, el ejercicio se refiere hasta el 31 de diciembre del año que corresponde. Bueno, el SAT sacó una miscelánea fiscal donde va a dar oportunidad hasta el primer mes del ejercicio siguiente, o sea, hasta enero del año que entra, para poder cancelar un CFDI. Si se pasa esa fecha, ya no se va a poder cancelar un CFDI
y ya no se va a poder disminuir el ingreso que le corresponde a ese CFDI, ¿no? Además de esto, el otro requisito para cancelar el CFDI va a ser que la persona a quien se le expidió acepte la cancelación. ¿Por qué? Pues porque se dieron muchas situaciones donde empresas o contribuyentes empezaron a quejar de que quien le vendía o quien le prestaba el servicio de repente cancelaba el CFDI y no le avisaba. Esta obligación ya estaba, ¿no? Y pues bueno, de repente no podían tomar su deducción, ¿no? Pero el tema es que ahora para cancelar un CFDI, además de que tiene que ser en el ejercicio correspondiente o hasta enero del año que entra, lo tiene que aceptar el receptor, también se tiene que justificar esa cancelación, ¿ok? Se le tiene que poder demostrar al SAT en un futuro la razón por la cual se canceló un CFDI, el error y demostrarle que se tuvo que reexpedir, ¿no? Y esto es muy importante porque la multa por la cancelación indebida de CFDIs va del 5 al 10% del monto amparado por el CFDI. ¿Okay? Entonces, una multa muy importante. Ahora, por otro lado, ahora se restringe el uso de las notas de crédito solo para el caso de devoluciones, bonificaciones o descuentos que se otorgan y para tomar una deducción. Es decir, cuando no se esté en ese supuesto, que no se trate de una devolución, bonificación, descuento, no se va a poder emitir una nota de crédito. Entonces, es muy común que la gente, cuando hay un error en la emisión de un CFDI, lo que haga es que emita una nota de crédito relacionada con ese CFDI y que tome una deducción por ese monto, en lugar de cancelar el CFDI y emitir uno nuevo. De aquí en adelante, esa práctica pues ya no se va a poder realizar. Se va a tener que cancelar el CFDI y emitir uno nuevo, siempre que no se trate de devoluciones, bonificaciones o descuentos. Ahora, solo para cumplir este tema, esta situación va a ser muy relevante para empresas que realizan operaciones al público en general, porque lo que hacían generalmente, como saben, estas emiten CFDIs globales, de operaciones al público en general, y cuando una persona pedía una factura individual, lo que hacían era emitir una nota de crédito sobre ese CFDI global, relacionado con ese CFDI global, disminuir ese ingreso y emitirle la factura individual a la persona que la pide. Bueno, de aquí en adelante, lo que va a tener que suceder es que cada vez que las personas que emiten CFDI globales, cada vez que una persona les pide una factura individual, van a tener que cancelar el CFDI global, emitir la factura individual y volver a expedir el CFDI global, ya con el monto disminuido. En la operación, este tema va a ser muy, muy, muy complicado. Discúlpenme, me comentan que ya son las 7 p.m. Y me comenta Sonia. No sé, Sonia, como gusten, creo que a lo mejor sí requeríamos 15, 20 minutos más para terminar. Este tema, pues como decíamos al inicio, da para mucho. Nos encantaría, José Ricardo y también a Francisco, tenerlos nuevamente la próxima semana. Si ustedes están de acuerdo, retomar el tema el próximo jueves. Hacemos la invitación nuevamente a todos los que el día de hoy asistieron y la abrimos a más personas y pudiéramos iniciar precisamente aquí, donde nos estamos quedando, y poder, sobre todo, responder dudas, que yo creo que hay bastantes, ¿verdad? Entonces, sí, claro. No sé, ¿qué te parece, Ángeles? También, salvo lo que tú nos digas. No, me parece excelente tu propuesta, Sonia, sobre todo porque la parte de las dudas y donde comparte la gente los casos que tiene por ahí o que ha estado viviendo es muy rico en contenido. La verdad es que yo aquí tomando notas, está buenísima la plática, entonces yo creo que sería de mucho interés, no sé si por aquí quiera comentar a alguien en el chat, que nos veamos el siguiente jueves, misma hora, mismo canal, ¿les parece?
Yo con gusto, ¿no? Y precisamente algunos temas ya los temas finales, pues son los que son más generales, ¿no? Que van a generar más duda. Digo, contesto rápida esta porque la vi. El reciclo es optativo, no es obligatorio, ¿no? Entonces, Sí, no inclusive, necesitas... adelante, José Ricardo, perdón. Sí, solo alguien preguntó, es optativo. No, el SAT no te va a meter a fuerza el reciclo si obtienes menos de 35 millones. Es opción. Tú tienes que hacerlo internamente. Inclusive Perfecto. para la siguiente sesión, Ángeles, podemos, si ustedes quieren, entrar más en detalle en algunos temas en específico, ¿no? Si nos dicen con anticipación, pues lo enfocamos también terminamos la charla y enfocamos algunos temas, ¿no? Sí, eso Sí. estaría genial, genial. Sobre todo por, como dice Ángeles, que hay muchos que son muy puntuales, dudas que son muy puntuales y que estaría bastante aprovechado, ¿verdad? Por la audiencia. Ya nos empezaron a responder que sí, que nos vemos el próximo jueves. Entonces, esta grabación de este webinar va a quedar en nuestro canal de CSoft, para quienes gusten entrar a YouTube, al canal de CSoft. Y si no tienen objeción, José Ricardo y Francisco, una vez que terminemos la PP, poderla compartir con todos los asistentes. Claro que sí, con gusto. Y el jueves siguiente, jueves comentaron, ¿verdad? Jueves 27, yo con gusto estoy disponible. Perfecto, misma hora, así como dice Ángeles, mismo canal. Por aquí nos veríamos. Yo les mando a todos la liga para que se puedan conectar y estaríamos aquí retomando el tema bastante interesante y que nos pega a todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí va a ser de mucho beneficio. Sí. Y les pediríamos también a los socios, si quieren que toquemos algún tema en particular también, pues aquí, no sé, ver si nos puedas dejar tu correo y el de Sonia para que a través de ella se pueda hacer esta vinculación. Y como bien decía Francisco y José Ricardo, pues tocar así como los puntos de más interés para la audiencia. Sí, si les envían sus preguntas o el tema en particular que quieran, lo revisamos y lo platicamos con más detalle. Perfecto. Pues muchísimas gracias por su tarde, por acompañarnos, por todo ese conocimiento que nos transmiten a la firma Sánchez Devanny y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Ojalá que lo que escuchamos aquí, bueno, ya nos abra un poquito más el panorama para entender estas reformas y pues to be continued. La próxima semana aquí nos estaremos viendo nuevamente. Muy bien. Muchas gracias. Ya copié ahí mi correo en el chat para ver temas en particular que tengan, con todo gusto, y así se los hacemos llegar desde antes, tanto a Francisco como José Ricardo, y podemos ser un poquito más puntuales. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Igualmente, cuídense del frío. Sí. Oh.